Mi alma adora a Dios, aleluya. Esta es la iglesia New Jerusalem World Ministries, que está ubicada en el 8314 South Breeze, Houston, Texas, 77071, y les habla su servidora, la pastora Blanca Reyes. Vayamos buscando en nuestras Biblias, en el capítulo 15 del libro de Mateo, que es lo que estaremos viendo esta mañana, para que el Señor, ¿verdad?, nos hable a través de su palabra. Gloria a Dios. Habíamos dejado a Jesucristo al otro lado del lago de Galilea, que la hermana se nos adelantó y ya vio lo que, porque a veces que digo lago, que a veces que digo mar, porque es un grande lago, tan grande que le dan hasta el nombre de mar, de tan ancho que es. ¿Verdad? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y el pasaje de hoy, una vez más, Jesús tendrá que lidiar con la controversia y la oposición de los fariseos, de los escribas, de los eruditos, de los religiosos. Yo creo que Él nos dio tantas enseñanzas en ese sentido, porque nosotros siempre vamos a estar en oposición y en resistencia con los religiosos, hermano. Jesús constantemente es rechazado por los líderes religiosos del judaísmo. Una de las razones por la que encontramos que ellos daban mucha importancia a sus tradiciones. Hermano, hay mucha gente que siempre está en oposición al evangelio porque siempre están pendientes a lo que se ve, a lo exterior, ¿verdad? Y Cristo condenó que usaran las tradiciones para contradecir la palabra de Dios. Las que usaban las tradiciones como excusa para desobedecer a Dios. Porque para Dios lo más importante es el corazón, lo que hay adentro. Y esto hacía que los judíos rechazaran a Jesucristo. Así que nos encontramos otra vez en otra oposición. Capítulo 15 del libro de Mateo, los versos del 1 al 20, la palabra del Señor dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios para vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo que con que te pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres, y llamando así a la multitud. Les dijo: oíd, entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús lo miró y dijo: ¿también vosotros aún sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas y nos dé la iluminación del Espíritu Santo para que nos hable en esta mañana. Ya sabemos que los judíos habían recorrido largas distancias para llegar a donde estaba enseñando Jesús, pero no se crean que era para aplaudirle y aceptar las enseñanzas de Jesús. No, ellos iban a criticarle. En todas las multitudes hay de esa gente. Los que van solamente a ver para criticar, para confrontar a Jesús y para confrontar a los discípulos. Y la controversia se centraba en una tradición. En el verso 2 nos dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Ve que dice que es tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen. Y esta acusación ellos no solamente se lo estaban diciendo por los discípulos, e indirectamente le estaban diciendo a Jesucristo, y tú lo sabes, y tú lo ves, y tú lo permites. Así que, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Y estos pretendían darle una lección a Jesucristo en ese momento. Y el pueblo judío se había llamado, porque el pueblo judío Dios lo había llamado elegido, y por eso ellos se sentían sobre todo el mundo, ¿verdad? Sobre todos los demás. Eran elegidos por Dios para dar a luz al Mesías, sí es cierto. Y eran escogidos por Dios para preservar las profecías de Dios, sí, eso es cierto. Y era un pueblo judío que debía ser íntegro, ser separados del pecado. Y tenían que ser sumisos y tenían que ser obedientes. A eso fue que lo llamó Dios en el Antiguo Testamento, para que hicieran los sacrificios, para que se purificaran, para que hicieran todos estos rituales. Porque estos rituales y ritos que hacía el pueblo escogido de Dios eran una lección física, objetiva y observable de las cosas que tenían que estar ocurriendo internamente, ¿verdad? Pero ellos se habían equivocado y se creían que todo era por fuera, lo que se veía. Después que me vieran hacer sacrificio, no importa lo que yo creía y sentía por dentro. El propósito de Dios era que el pueblo judío se considerara a sí mismo un pueblo espiritual, un pueblo que fuera una guía para las naciones. Todas las demás naciones íbamos a mirar a Israel y ellos se supone que fueran el tipo y sombra de lo que había de ocurrir en el resto del mundo. Por eso eran un pueblo escogido. Especialmente les iban a hacer el Mesías, imagínate. Y ellos solamente decían, de nosotros va a salir el Mesías, el que va a venir a acabar con toda esta maldad y el que va a venir a acabar con el reinado romano, pero nunca pensaban que era el que venía a circuncidar, el que venía a transformar las situaciones y las circunstancias de los corazones para santidad. Por esto algunos de los líderes judíos llegaron a pensar que ellos eran superior a los gentiles y superior a muchos de los judíos que para ellos no eran sumisos ni obedientes. Y entonces, como ellos querían verse más santo que nadie, le aumentaban requisitos a los requisitos que había puesto Dios. Por ejemplo, había que lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Pero estos entonces le añadieron que había que lavarse las manos cogiéndola con una mano, dejándosela caer por la puntita del dedo y que el agua tuviera que correr hasta aquí, y etcétera, y después coger la otra mano y hacerlo. O sea, que ellos se iban a los extremos. A los mandatos de Dios ellos le añadían más requisitos. Y más requisitos porque así no todo el mundo lo podía cumplir y los que lo cumplían eran la élite. Así hay muchas religiones, hermanos, que tienen que ganarse puestos, que tienen que ganarse escaños, que tienen que ganarse niveles para poder llegar al lugar santísimo.
Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque todo eso son tradiciones. Tradiciones nada más. Y permíteme ayudar a entender que si ellos no hacían eso, los consideraban impuros. Y si eran impuros, eso era bien triste, porque para eso significaba que ellos no podían ni siquiera entrar a los templos. Eso significaba que ellos no podían hacer nada de los rituales. Ellos creían que si ellos tocaban un cuerpo muerto, ellos se volvían impuros, que no podían entonces ofrecer sacrificio, que no podían tocar a los gentiles, ni los gentiles lo podían tocar a ellos, porque no solamente quedaban impuros, sino que no podían participar del sistema religioso de los judíos. A las mujeres, después que tenían a sus hijos, las consideraban inmundas por yo no sé cuántos días. Pero el versículo 3 es interesante, porque él lo responde como quien dice: ¿y ustedes por qué quebrantan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? O sea que las tradiciones de ustedes le permiten romper los mandamientos de Dios. Y Jesús los acusó de eso. Y mira que eso les caía mal a los fariseos y a los escribas y a los doctores de la ley, porque imagínate, ellos eran sus santidades, y que Cristo viniera y le decían: ustedes rompen la ley, ustedes la rompen todo el tiempo. Y mira lo que dice el 4, dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y les voy a decir una cosa: cuando Dios da un mandato, no es una sugerencia, es un mandato. La palabra lo dice: cuando Dios da una orden, no es una sugerencia, es un mandato. Es más, dice que el que deshonra a la madre y al padre muere irremisiblemente. Está muerto espiritualmente si odias a tu madre y a tu padre, si lo deshonras. Y hay muchas maneras como deshonramos a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Sabe lo que ellos hacían? Como ellos querían ganar escaños en la religión, en su estatus de religioso, ellos entonces ofrendaban y daban mucho dinero supuestamente a Dios, y entonces se voltearon y le decían a los papás: yo no te puedo mantener porque ya eso yo lo ofrecí a Dios. Ellos buscaban inteligentemente la manera de cómo violentar los mandatos de Dios con tal de lograr escaños para ganar estatus dentro de su religión como donativos a Dios, pero entonces abandonaban la responsabilidad de manutención de su madre y su padre. Y Cristo aprovechó ese momento para decir: ustedes son unos hipócritas. Hipócritas. Si ustedes no atienden su casa, ustedes son unos hipócritas. Y eso nos cae a nosotros. A nosotros hoy día tenemos que atender la necesidad de nuestra casa. Con este argumento Cristo le estaba dando un buen ejemplo de cómo ellos rompían el quinto mandamiento todo el tiempo, y sin embargo estaban señalando a los discípulos porque no se habían lavado las manos. Y ustedes saben que los discípulos andaban en una travesía, acababan de salir del mar, iban a comer y tenían que buscar dónde lavarse las manos, con sus ritos, con sus cositas que ellos querían que fuera así, que fuera asado. Hipócritas. Eran unos santurrones. Bueno, pero el mandamiento es claro. Jesús dice que el que maldice a padre y a madre, muere. En el verso 7 al 8 le dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de Dios. Eso está en Isaías 29:13. O sea, Cristo citando el Antiguo Testamento es lo que yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? Porque es importante, el Antiguo Testamento es muy importante, Cristo lo cita y lo recita y lo recita, y todos los apóstoles también. Jesús acusa a los líderes religiosos de hipocresía. ¿Usted sabe lo que es un hipócrita? Lo hemos explicado aquí muchas veces. Antes, como las mujeres no podían ser actrices, ¿verdad? Todos eran los hombres se vestían
se maquillaban y hacían de diferentes personajes, si era de pavo, se vestía de pavo, etcétera, etcétera. O sea, y a esos actores que estaban haciendo un papel, les llamaban hipócritas. Era una palabra teatral. O sea, la palabra hipócrita viene del teatro, porque estaban haciendo un papel que no era el suyo. Eso se llama un hipócrita. Y Cristo le dijo, hipócritas, ustedes son unos fingidores, farsantes, actores. Pero eran los líderes religiosos, se supone que eran los que daban el ejemplo. Pero ¿qué ejemplo estaban dando? Él les recuerda, tú sabes, el ejemplo que da un líder es ser servicial a los demás. Porque un líder que no es servicial a los demás está siendo ciego guiando a otro ciego. Y él les recuerda que su devoción servil hecha a los hombres era pura tradición lo que ellos hacían. Tan fácil que es hacer un ritual, hacemos esto, nos reunimos cada cierto tiempo, hacemos esto y yo te serví. Y eso era lo que le estaba diciendo, hipócritas, por las tradiciones que anulan la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto se convierte en una advertencia para cada uno de nosotros hoy día. Jesús está aclarando lo que ya nosotros sabemos, que puedes venir a la iglesia, puedes levantar las manos, puedes llorar, se te pueden parar los pelos, puedes buscar palabras rebuscadas para tratar de impresionar a todo el mundo, pero aún así, si tu corazón está lejos de Dios, no estás honrando a Dios. Porque puedes estar haciendo el rol, el papel de un farsante. Él mismo lo dice, Cristo lo dice. En el versículo 9 dice, en vano me adoran enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Ahora, ¿significa esto que Dios está contra de las tradiciones? No. ¿Que Dios está contra las reglas? No. Lo que dice es, el punto aquí es que Él condena las tradiciones que rompen los mandamientos de Dios. Nuestra lealtad debe ser siempre a las Escrituras. Nuestra lealtad debe ser siempre a la revelación divina del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Esa es nuestra lealtad. En el verso de 10 hasta el 12 dice, y llamando junto a la multitud, o sea, él primero le estaba hablando a los escribas y a los que fueron a criticarlo, y él le dijo, falsantes, hipócritas, ustedes dicen esto y hacen esto, con su boca adoran a Dios, pero con sus actos lo rechazan. Y ahora mira a la multitud y le dice, hoy, vengan, para que entiendan esto. Qué lindo era Jesucristo. Oír y entender no es lo que entra en la boca de lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. En otras palabras, rapidito le dijo, mira, mis discípulos no están siendo contaminados porque no se lavaron las manos. Estos, por estar abriendo la boca, son los que están contaminando a todo el mundo aquí. Eso les chocó. El gran principio que Jesús estaba enseñando establecía que la corrupción moral era espiritual, no física. La corrupción que había en esa multitud no venía de los que no se lavaron las manos, venía de los que estaban abriendo su boca para decir lo que había en su corazón. Los discípulos se sorprendieron, mira, y los discípulos le dijeron, mira, con lo que tú acabas de decir, se ofendieron. Y ustedes se imaginan a Jesucristo, ay, perdón, no era esa mi intención, eso no era lo que yo quería hacer. Ustedes se lo imaginan así, ¿verdad? Porque así es que la gente actúa. Así son la gente. Te vienen y te dicen, ay, pero chica, no lo digas así, que se ofenden. O te dicen, se ofendieron cuando tú dijiste tal o cual cosa. O hacen así con la cabeza. No puedo creer que ella acaba de decir eso. ¿Por qué? Porque ellos son más buenos que Jesucristo. Ellos eran más buenos que Jesucristo. En ese momento dijeron, los discípulos decían a Jesucristo, los ofendiste, pero ¿tú sabes cómo él le contestó? Y él le dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya sembrado será desarraigada, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. De hecho, la gente que escucha a la persona que hace eso, está ciega. Está tan ciega que no se da cuenta que lo está guiando otro ciego.
Dijo Jesucristo, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y la palabra planta aquí quiere decir, significaba el sistema religioso de ellos, ¿verdad? En otras palabras, si esto no lo ordenó Dios, déjalo. Son ciegos guiando a otros ciegos. Jesús afirmó que todo sistema religioso que su Padre Celestial no hubiera plantado o establecido sería arrancado de raíz. Los fariseos eran guías ciegos. Hasta este momento existía una situación conflictiva entre los dirigentes religiosos y Jesús. Pero este incidente marcó una ruptura. Ustedes saben que hay momentos en la vida que uno dice, esta fue la gota que colmó mi copa. Hasta aquí llegaste. Y ustedes saben que Jesucristo, desde el capítulo 12 de Mateo que venimos estudiando, ya él había dejado de predicarle a los judíos y estaba predicándole a los gentiles y a los que todavía no se habían convertido. Pero en este momento, él dijo, se acabó. Voy a predicarle a los gentiles. Y dejó el trato con la iglesia y nosotros, con los judíos, y nosotros sabemos que en el Apocalipsis nos dice cuándo va a volver el trato con los judíos, pero no es el tema ahora. En el versículo 15 al 18 dice, respondiendo Pedro, le dijo, porque Pedro ya estaba acostumbrándose a que a Cristo siempre le estaba hablando en parábolas, pero hermano, esta vez no estaba hablando ni en parábolas. Él le dijo, o sea que tú todavía no entiendes que el que come después tiene que digerirlo y botarlo en la letrina. O sea, eso era biología 101. Esto no es parábola, esto es biología. Y Jesucristo le dijo, también vosotros estáis faltos de entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego a la letrina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Ellos aún no habían comprendido esa lección. Y aquí tenemos varios principios, hermanos. Aquí hay dos principios que me llamaron la atención. Una persona no se corrompe por lo que entra por su boca, sino por lo que sale de ella. Amén. Y la otra cosa que nosotros podemos aprender aquí es lo que está en el corazón, tarde o temprano saldrá por la boca. Jesús dice en el versículo 19, eso mismo, porque del corazón, mira lo que dice, provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ya estamos viviendo, hermano, en esos tiempos donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Eso está en Isaías 5:20, que nos dice eso, que vamos a llegar al tiempo en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y los que creemos en la Biblia se nos considera retrógradas, anticuados, arcaicos, old fashioned, ¿verdad? Que son anticuados, intolerantes. Es más, estamos completamente equivocados los que creemos en la Biblia. Y estamos en la época donde al humano el expresarse libremente no tiene limitación alguna. Y usted sabe lo que está saliendo, lo que hay en su corazón. Por eso es que nosotros vemos que allá a la gente no le importa decir lo que piensan. Ellos tienen el derecho de, todo el mundo ahora tiene voz. Y lo que estamos viendo es que se le está saliendo lo que tiene por dentro. Eso es lo que se ve. En esta época el ser humano expresa su corazón sin limitaciones. Todo está a lo abierto. El famoso woke, ¿verdad?
que no tiene nada de malo porque woke es estar al tanto de lo que está ocurriendo, ¿verdad? O de lo que ha estado ocurriendo hace tiempo, pero de lo que no se decía. Pero la iglesia no puede estar woke, la iglesia tiene que estar awake. Tiene que estar alerta. ¿Ok? Tiene que estar despierta. Eso es lo que tiene que estar la iglesia. Todo está en lo abierto y aunque se trata de las mismas cosas de antes, de las épocas pasadas, tú sabes, los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, la fornicación, el sexo libre, el vivir en pareja, todas esas cosas, blasfemia, robo, todas las aberraciones sexuales, todo está ahora en lo abierto. Todo el mundo salió del closet, pero no es ellos los que salieron del closet. Lo que está saliendo es lo que está en su corazón. Y es que su corazón está lejos de Dios. Verdaderamente se ha abierto la caja de Pandora y la maldad está descartada de todos los ámbitos, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en todo. Pero la gente quisiera que nosotros fuéramos impulsados por eventos, por actividades, por sonidos, por luces. La gente lo que quiere es que si es el día de los veteranos, que hoy prediquemos a los veteranos. Que si hoy es el día de las madres, que hoy prediquemos a las madres. Que si hoy es el... ¿Tú sabes lo que quiero decir? Porque estamos tradiciones, formando más tradiciones. La expectativa es que tu discurso sea patriótico si es el día del 4 de julio. O un discurso de inspiración, o un discurso de motivación, de campeones, de que tienes el poder en la palabra, de que si tú lo crees, lo puedes hacer, etcétera, etcétera. Que declares. O sea, eso es lo que la gente quiere. Pero hermano, yo quiero aprovechar este momento, ese es un chiste, pero quiero aprovechar este momento para decirle como pastora, como ministro de la palabra, como maestra de la palabra. De hecho, la muchacha que predicó esta mañana en ese culto, yo les exhorto que lo vean, está en Facebook, en la Iglesia de Defensores de la Fe de Arecibo. Ella es maestra y se nota. Cuando ella predica, la predicación de ella es una clase, es maestra. Dice, y como maestra de la palabra, yo voy a enseñar lo que dice la Biblia, hermano. Seremos informados por la palabra de Dios. No solo te voy a enseñar lo que dice, te voy a exhortar y te voy a incitar, o sea, casi te imploro a que la creas y que la vivas, que la obedezcas, basándose en lo que dice la Biblia. Voy a predicar sobre el horror del pecado. Voy a predicar del horror del infierno. Voy a seguir predicando del Apocalipsis. Voy a seguir predicando del arrepentimiento. Voy a hacer como dijo Pablo. Pablo dice, cuando vine a vosotros predicando a Cristo, ya esté crucificado para remisión de los pecados, que resucitó entre los muertos, gracia para nuestra justificación. Jesús está sentado a la diestra del Padre, donde vive siempre para interceder por nosotros. Vamos a predicar el Evangelio. Y lo vamos a hacer una y otra vez, y otra vez, y otra vez, aunque algún día le esté predicando más que a esa camarita que está aquí. Porque Cristo viene pronto. Amén. A mí Él no me mandó a hacer otra cosa más que predicar el Evangelio. Algunas tradiciones nos recuerdan el amor de Dios, sí, amén, como Thanksgiving, Navidad, todo eso. Y la misericordia de Dios, y nos recuerda la gracia de Dios, y el perdón de Dios, y la resurrección de Jesucristo, como la Semana Santa y todo eso, ¿verdad? Y todo eso lo podemos hacer. Ahora, si mantener una tradición significa descuidar la palabra de Dios, si mantener una tradición significa desobedecer la palabra de Dios, descuidar al pueblo de Dios, entonces siempre van a tener problemas conmigo porque yo voy a rechazar esa tradición. Y se lo digo, hermano, porque hay gente que me ha preguntado, ¿la Navidad va a caer este domingo? ¿Vamos a tener culto? Y yo digo, ahí es donde la vamos a celebrar. Entonces nosotros siempre tenemos culto los domingos. O por hacer una tradición me va a dar la excusa de dejar de congregarnos el primer día de la semana para dedicársela al Señor y recibir el sermón de la semana.
Ahora que Thanksgiving cae todo el jueves, pero como nosotros no tenemos culto el jueves, que allá ustedes, ¿viste? O sea, hermano, hay cosas que se caen de la mata, solita, ¿verdad? Es una locura para mí que la gente me pregunte eso. Siempre, o que si está lloviendo y me llaman, ¿va a haber culto hoy porque está lloviendo? ¿Fuiste al trabajo? ¿Comiste o dejaste de comer porque está lloviendo? O sea, hay cosas que yo a veces digo, mire, si usted sabe que en su calle se inunde, no se tire. Nadie quiere que usted se quede metido en un charco de agua. Pero si usted sabe que puede llegar, llegue. No me pida a mí, no me ponga a mí el tener que escoger por usted, ¿verdad? Bueno, ¿verdad que es bueno saber que nosotros podemos celebrar las tradiciones, siempre y cuando las tradiciones no contradigan los mandamientos de Dios, hermano? Así que en esta Navidad va a haber culto, yo en el culto, yo voy a predicar, pero yo quiero que usted sepa que usted está libre de hacer como usted necesite hacer ese día. Pero nosotros vamos a estar aquí. Yo espero que ustedes vengan, pero si no vienen, tampoco se les va a quitar el punto, ¿verdad? Porque aquí como nadie ni te lo dan ni te lo quitan los puntos. El problema lo tienen las personas que piensan que las cosas externas son más importantes que las cosas internas. Esos son los que tienen problemas. Tú los ves que esos son los que tienen problemas. Y déjeme decirle que la gente que piensa que lo que importa es lo de afuera y no lo de adentro, yo les voy a decir que lo de adentro se refleja por fuera. Y Cristo mismo lo dice, que sale del corazón, se sale. Es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. El verdadero problema es el corazón humano. Nuestro peor enemigo, hermano, es nuestro propio corazón malvado. La Biblia nos dice en Jeremías que más engañoso es el corazón que cualquier otra cosa. Nuestro peor enemigo es nuestro corazón empeñado en la rebelión, inclinado hacia el egoísmo, lleno de necedad y de maldad, en lugar de humildad y de desinterés y de ministrar a los demás. Porque si nuestro corazón fuera desinteresado, o sea, no estuviera buscando interés propio, le serviríamos a los demás. Y hay un anuncio tonto por ahí que dice, "What's in your wallet?" Ustedes lo han oído, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? Es más, si tu corazón fuera tu Facebook y Cristo entrara en tu página, ¿qué va a encontrar en tu corazón? ¿Qué descubriría Jesús cuando entre en tu corazón? Pensamientos malvados, porque nuestros pensamientos son los que dirigen nuestro comportamiento. Y nuestro pensamiento son los que dirigen nuestro trato a los demás. Y les voy a hablar de lo que es pensamiento malvado para que nosotros veamos que toditos tenemos que arrepentirnos. En el idioma original griego significa cuidadosamente planes trazados. No es solo una especie de mal espontáneo, porque a la gente le gusta estar diciendo que pecaron porque se me chispoteó. No. Eso viene ya, mira, burbujeando en la olla. Es como una olla de presión, que al principio tú ni te das cuenta que está ahí, hasta que explota, ¿verdad? Es una especie de un proceso de pensamiento calculador que resulta que nosotros decidimos que vamos a hacer lo que queremos hacer. Eso es así, hermano. Y esto nos lleva a una interesante observación, o sea, otra enseñanza que podemos sacar de la predicación de hoy. Cada pecado en la Biblia está precedido por una elección. Ay, ahora somos tan libres de elegir, somos pro-choice. A elegir se ha dicho. Todo el mundo a elegir. Y la palabra del Señor nos dice que cada pecado viene por una elección ya previa. Y vivimos en un mundo donde exaltamos la elección, honramos las elecciones, aplaudimos las elecciones. No estoy hablando de elecciones de votar, sino el poder elegir, el tener la libertad de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y no me malinterprete, es cierto que Dios te da capacidad de elección,
Pero claro está, él suponía que era una elección que honrara a Dios, porque la elección de no honrar a Dios te va a llevar al infierno. Tienes libre acceso a la elección, pero Él espera que tú hagas la elección correcta. El propósito de Dios es revelarte su amor para que no te pierdas. Por eso es que nos dice, nos da mandamiento, por eso es que nos dice hagan esto y no hagan lo otro, hagan esto y no hagan lo otro, porque Él lo que quiere es que no nos perdamos. Cuando decides responder a la pregunta, si alguna vez te preguntaran, ¿qué sucede cuando Jesús abre la puerta de tu corazón? ¿Qué ve Jesús cuando abre la puerta de tu corazón? Y si cuando te haces esa pregunta, tú misma te tienes que preguntar, ¿soy malo? Si te comparas con lo que dice este pasaje, hacemos bien en preguntárnoslo. Porque si nosotros no nos hacemos la pregunta ¿qué hay en mi corazón? Eso evoluciona egoísmo e impaciencia y falta de voluntad. Son búsquedas de soluciones sencillas que no impliquen sacrificio. Ustedes se dan cuenta que hay mucha gente que ayuda, pero es hasta donde no se sacrifiquen. Que te ayudan, pero es hasta donde no les cueste nada personal. Que ayudan, pero es hasta donde no interfiere con mis planes. Hay gente, hermano, hay tantas cosas que nosotros vemos en este mundo, ¿verdad? Mi papá decía, de cualquier malla sale un ratón. La malla es una planta que antes, cuando no habían verjas, la sembraban así en las marcas para marcar el terreno, y como tienen espinas y crece bien ancha, pues tú no la puedes saltar. Y decía, en cualquier malla sale un ratón. Así que nosotros tenemos que decir, somos malos, somos malvados. ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo nazi y el orgullo mío? ¿Cuál es la diferencia entre el prejuicio blanco al prejuicio negro o hispano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un asesino en serie y nosotros que matamos con la lengua a nuestro hermano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del Ku Klux Klan y nosotros que quisiéramos que aquel y aquel se murieran? ¿Cuál es la diferencia? Por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Esto significa que mira, el Señor es bien claro. Él mismo hace una lista y nos dice los adulterios y las fornicaciones, hermano. Eso significa pecados sexuales de todo tipo. Él habla de las blasfemias, eso quiere decir los falsos testigos. Y les voy a decir, hermano, se convierten en falsos testigos una vez usted ya está diciendo algo que le dijo otra persona, porque esa persona lo está diciendo desde su perspectiva, no desde la realidad. Ya esa persona le añadió algo personal. ¿Entiendes? Los pensamientos adúlteros, fornicarios, homicidios, hurto, avaricia. Eso es un pecado. Aquellos que quieren siempre tener más y más y que nada es suficiente. Eso tanto así que hay gente que llega a quitarle a otro lo que tiene. Por eso es que hay robo. Porque quieren tener más de lo que pueden tener. Y entonces roban y le quitan a otro lo que tienen. Engañan, mienten, hacen trampa. Esos son los pensamientos malvados que hay en los corazones. Firman que vinieron a trabajar y no fueron a trabajar. ¿Verdad? La lujuria es una condición moral en la que la gente no comprende ni entiende limitaciones. No tienen boundaries, ¿saben? No saben dónde parar. Y la codicia, hermano, es la maldición de tenerlo todo, quererlo todo. Este es el espíritu que se aferra hasta lo que no puede tener, hasta lo que no tiene derecho a tener. Esta es la descripción que Jesús da de los corazones malvados. Yo leí una anécdota, ya casi estoy terminando, leí una anécdota, esta anécdota me la van a perdonar porque no escribí de quién la cogí, de quién la leí. Pero decía,
Era un doctor y decía, era como las 9 en punto de la noche y un hombre se precipitó a mi consultorio y me dijo, doctor, estoy aterrado, no he podido dormir, no puedo descansar, no tengo tranquilidad. Y le preguntó el doctor, pero dime, ¿qué es lo que te está molestando? Porque, tú sabes, ¿a qué tú crees que le está pasando? Y dijo, bueno, no sé, sería que como leí esta carta que me mandaron que decía, si no dejas de corretear con mi esposa, te voy a tumbar la cabeza. Y el doctor lo mira y le dice, pues eso es fácil. ¡Eso es fácil! Esto se resuelve rapidito. Porque no dejas de estar correteando con la esposa de ese caballero del que te mandó la carta. Y él le dice, el problema es que no la firmó. Exacto, que quería decir que había más de una. Quiere decir que hay muchas cosas en nuestro corazón que están malas, no solamente una. El médico le dice, ¿has buscado ayuda para tu alma? ¿Has hablado? A ver, ¿qué? Tú sabes, habla para que salga lo que hay en tu corazón. Pero él dijo, no, porque es que si empiezo a hablar y si empiezo a buscar, entonces me quedo solo. Otra anécdota, esto es de un predicador que se llama Wilbur Champman. Un domingo dio un poderoso mensaje sobre el tema del pecado y después del servicio, uno de los oficiales de la iglesia confrontó al ministro y le dijo, pastor, a mí me preocupa la manera que usted predica porque está espantando a los jóvenes. Los jóvenes se están yendo de la iglesia porque, ¿verdad? Siempre estás hablando de sentido de culpa, de la corrupción del hombre, del pecado. Y puede hacer que nuestros hijos se sientan incómodos e inadecuados. Y el predicador le dijo, sacó un pote y le dijo, ok, entonces, ¿tú ves esto? Ustedes saben que el veneno tiene una calavera con unas tibias ahí cruzadas y decía veneno. Le dice, bueno, entonces ¿cómo tú te sentirías si yo le quito la etiqueta a esto y le pongo aquí menta? ¿Te sentirías mejor si el pote dijera menta? O sea, y el que no sepa lo que contiene ese contenedor se lo va a ingerir y le va a hacer más daño que yo diciéndole veneno, esto mata. Por eso, hermano, que nosotros no podemos ajustar los mensajes para que la gente no se ofenda. El veneno permite que entre a tu vida y te consuma tu alma y controla tu comportamiento. Y no te lo voy a decir si lo veo. Si por predicar el evangelio se ofenden, el Señor dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos que guían a otros ciegos y ambos caerán en el hoyo. El que quiera dorarle la pildorita es un ciego guiando a otro ciego. Otra persona dijo, el error del médico se entierra. El error de un abogado, pues se encarcela. El error de un maestro, pues fracasa. El error de una impresora hace que tengas que hacer el trabajo de nuevo. Pero el error de un predicador puede hacer que un alma se pierda para siempre, por la eternidad. Así que todo lo contrario. Consistentemente les exhortaré a que llevemos nuestros pecados a los pies de Jesucristo. Y esta mañana es la misma exhortación que hacemos siempre. Que vayamos a los pies de Jesucristo para que podamos experimentar la transformación de nuestro corazón, de la limpieza de nuestro corazón, de la limpieza de adentro, hasta que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Donde tú puedas experimentar el perdón y la esperanza de la vida eterna. Para eso nuestros corazones tienen que someterse a Jesucristo, hermano. Someterse a Jesucristo.
Para eso nuestros corazones tienen que estar sometidos a Jesús, tienen que estar entregados a Jesús, deben someterse a la palabra de Dios. El problema del pecado nunca se resolverá a menos que estemos sujetos a la palabra de Dios. Nuestro corazón pecaminoso debe preguntarse, ¿soy yo pecador? Porque muchas veces oímos la palabra y decimos, eso es para todos los demás menos para mí. O si no decimos, siempre están señalando que nosotros somos pecadores. Pero es que la confrontación de la palabra de Dios debe llevarte a preguntarte, ¿soy pecador? Y si la respuesta es sí, entonces debe hacerte la segunda pregunta, ¿quieren ser perdonados? ¿Quiero ser perdonado? Entonces si la respuesta es sí, debe impulsarte a la tercera pregunta. Entonces, ¿por qué no aceptas que Cristo te salve? ¿Por qué no vendrías a Jesucristo? ¿Por qué no permitirías que Él sea la solución de tu problema del pecado en el corazón? Si la fe salvadora requiere un cambio completo, un giro completo del corazón. La fe salvífica significa permitir que Jesús haga un cambio dentro de ti. Tenemos que entender que tiene que haber un cambio. No puede uno estar en lo mismo y decir que Cristo vive dentro de uno. Porque cuando Él llega, Él hace cambios. Tiene que estar dispuesto a cambiar. Ahora, usted puede elegir si creer en el Evangelio o no. Pero yo espero que elijas creer en el Evangelio. Así que oremos. Oremos. Yo le pido en esta hora que cierren sus ojos para que usted trate de ver su corazón. Tratemos de vernos por dentro. Primeramente, Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Dios en nosotros y con nosotros, y así estar con nosotros para siempre. Oramos por cada una de las personas que están al alcance de nuestra voz. Inclúyeme, Señor, inclúyeme. Jesús, entra a mi corazón y hazlo de nuevo. Por tu amor divino te diste y moriste por nosotros, y con tu Espíritu Santo estás dispuesto a vivir dentro de nosotros. Qué maravilla, Señor. Transforma nuestro corazón para que podamos vivir una vida y de una manera que honra y agrada a Dios. Un corazón que no se preocupa por lo externo, sino por lo interno. No con la apariencia, sino con lo correcto. Sino con la voluntad de ser el hombre y la mujer que tú quieres que nosotros seamos. Señor, oramos por toda persona, Padre mío, que por nuestros seres queridos que todavía no han entregado su corazón a ti, Señor. Que no se quieren apartar de su pecado. Señor, conmuévelos a que se entreguen a ti, a que te entreguen su corazón. Señor, yo oro para que cuando ellos se hagan la pregunta, ¿quieres a Jesucristo en tu corazón? Ellos puedan decir que sí, Señor. Pon en su corazón el deseo de recibirte, perdona sus pecados y que puedan perdonar, sentir, experimentar el perdón que tú das, Señor. Que digan que sí, Señor. Oro para que simplemente hagan una oración sencilla, que en esta hora puedan decir, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mis circunstancias. Señor, tú conoces mi condición y tú sabes, Padre mío, la maldad que hay dentro de mí, que hay dentro de mi corazón, los pensamientos malvados que todavía burbujean en mi corazón. Señor, enséñame a amarte, enséñame a confiar en ti, a creer en ti. Y eso es exactamente lo que yo quiero, Padre, que tú vengas a morar a nuestro corazón y al corazón de nuestros amados. Señor, transforma nuestros corazones y sus corazones y dale la capacidad de orar, de alabarte, de entrar en comunión contigo y de querer tener una relación contigo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des ese milagro. Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria te pedimos todo, Padre. Y te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo espero que usted haya hecho la decisión correcta de aceptar que nosotros, sin Cristo y sin su palabra, tenemos corazones malvados. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya.